Bienvenidos a todos. Continuaremos con el spoiler para la serie Yen Only You. Detente, dijo Tawan apartándola. Su voz había vuelto fría. Ira parpadeó confundida. ¿Parar? ¿Qué quieres decir con parar? Solo estoy preocupada por ti. No somos el una para la otra, dijo Tawan. El rostro de Ira se ensombreció y su confusión se acentuó. ¿No somos el uno para la otra? ¿Qué significa? Tawan se quedó allí en silencio, incapaz de responder. No se atrevía a decirle la verdad, que estaba enamorada de ella, pero que jamás podría actuar en consecuencia. Que le aterraba lo que pudiera pasar si permitía que sus sentimientos se mostraran. Ira merecía estar a salvo, no agobiada por un amor que solo la pondría en peligro. El silencio se prolongó y el dolor de Ira era palpable. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y Tawan pudo ver el dolor que había causado. Sin decir una palabra, Ira se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encorvados, los pasos cargados de tristeza. Tawan la vio marcharse con el peso de sus propias emociones oprimiéndola. Había hecho lo correcto, mantener la distancia, garantizar la seguridad de Ira por encima de todo. Esa era su prioridad. Pero cuando Ira desaparecía, Tawan se dio cuenta, con un sentimiento de tristeza, de que había cometido el mayor error de su vida. Había lastimado a la persona que más quería, todo en nombre de la protección, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Tawan regresó a su departamento, unos pisos debajo de Ira, con el corazón pesado por la culpa. Las palabras que le había dicho resonaban en su mente. La frialdad en los ojos de Ira al mirarla, el dolor en su voz. Todo pesaba sobre Tawan como una carga ineludible. Había pensado que distanciarse era correcto, que ocultar sus sentimientos protegería a Ira, pero ahora con cada minuto que pasaba lo lamentaba más. Alrededor de las 6:30, algo en la señal de seguridad le llamó la atención. Ira salía del departamento sin decir palabra alguna. El pánico se apoderó de Tawan mientras buscaba rápidamente la grabación de la cámara. Ira se dirigía a la azotea. Una sensación de pavor se apoderó. Tomó su teléfono con la intención de llamarla, cuando sonó la llamada de Sunshine. Tawan, necesito que estés alerta. El ataque podría ocurrir antes de lo que pensamos. Debes mantenerte en alerta máxima y proteger a Ira a toda costa. La voz de Sunshine era tensa, sus palabras eran una advertencia clara. Tawan se quedó congelada. La sensación de peligro inminente ahora era tangible. Ira había salido sola, ajena a la amenaza que se acercaba sobre ella. Sin dudarlo, Tawan salió corriendo al departamento con la mente acelerada, mientras se dirigía a la azotea. Cuando Tawan llegó a la azotea, ver a Ira de pie en el borde mirando hacia la ciudad hizo que su corazón se encogiera. Ira se abrazaba a sí misma contemplando la luz de Van Gogh, pero su postura denotaba angustia. Tawan sentía la culpa, sabiendo que ella era la causa del dolor de esa persona. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Sus pasos eran silenciosos. Ira llamó suavemente, temiendo asustarla. Ella se giró levemente, pero se negó a mirar a los ojos. Puedes irte, dijo Ira con frialdad, con una voz distante. A Tawan le dolió ese rechazo. Yo sabía que no podía dejar a Ira así. No puedo, es mi trabajo cuidarte. Ira se rió, girándose finalmente. Tenía los ojos rojos. Si crees que cuidarme es solo tu trabajo, tómate día libre y vete a casa. A Tawan le dolió eso. No puedo, porque estoy preocupada por ti, dijo Tawan, con voz suave. Los ojos de Ira finalmente se encontraron con los de ella, llenos de frustración y tristeza. Pero lo que haces no está bien. ¿Sabes siquiera lo que siento por ti? La voz de Ira se quebró. Lágrimas corrieron por su rostro mientras gritaba. Has estado en mi corazón desde el primer día que nos conocimos. No pasa un solo día sin que piense en ti, sin que te quiera, y tú simplemente me alejas como si nada te importara. Las emociones de Ira se desbordaron. Sus palabras fueron crudas y dolorosas. He hecho todo lo posible para demostrarte lo mucho que significas para mí, aunque no me quieras. Nunca me quisiste ni un solo día. Las palabras le dieron a Tawan un golpe en el corazón. Ya no soportaba ver a Ira de esa manera. Sin esperar más, Tawan acordó la distancia entre ellas y la besó. Fue un suave beso, pero intenso, un beso que expresaba todo el amor y el anhelo que había reprimido.